Lección 38 de Teología Moral Especial. Bien, vamos aterrizando con nuestra asignatura. Solo me quedarían prácticamente dos temas. El primero es un resumen de la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Tal vez unas dos clases y también hacer una breve referencia, tal vez en una clase más, sobre la vida cristiana, un curso de teología moral fundamental escrita por el padre Ramón García de Haro. Es una obra editada en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, y quiero hacer una breve reseña a esta bibliografía que es importante para la moral cristiana, porque es un curso completo de teología moral fundamental. Si bien es cierto, hemos visto la moral especial, con el pecado, las virtudes, el matrimonio, la sexualidad, la bioética, tantos temas que se han visto, pues que todo esto debe enriquecernos nuestra experiencia en la moral cristiana. Bien, en este día pues reflexionemos sobre la encíclica del Papa San Juan Pablo II, el esplendor de la verdad. Hagamos oración. Del Salmo 118. Trata bien a tu siervo para que viva y practique tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Peregrino soy en esta tierra, no me ocultes tus mandamientos. Agoto mi vida deseando continuamente tus mandamientos. Tú reprendes a los insolentes que se desvían de tus mandatos. Aleja de mí el insulto y el desprecio, pues sigo tus preceptos. Aunque los poderosos conspiren contra mí, medito tus normas. Pues mis delicias son tus preceptos, tus normas mis consejeros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, el Papa San Juan Pablo II, como un gran lema de su encíclica, tendríamos que decir que no hay libertad fuera de la verdad. Es un gran señalamiento del Papa. No hay libertad fuera de la verdad. En la encíclica Veritatis Splendor, fechada el 6 de agosto de 1993, fecha de su publicación, el Papa San Juan Pablo II explica detenidamente los fundamentos de la moral cristiana. Y al exponer la doctrina católica sobre este tema moral, tiene en cuenta la situación cultural y social que vivimos en el presente. Y es muy actual desde 1993, ya casi 30 años, el próximo año cumple 30 años la encíclica, sin embargo es de una actualidad sorprendente. Es, diría yo, una encíclica profética, definitivamente que sí. Entonces, teniendo en cuenta, Papa San Juan Pablo II, la situación actual de la cultura y de la sociedad, hace una valoración crítica de algunas tendencias actuales de la teología moral. Esta encíclica, El esplendor de la verdad, es una luminosa enseñanza sobre la libertad. Es un gran tema, de todo el capítulo 2 lo referirá a la libertad. Esta encíclica, compuesta de 3 capítulos, una introducción y una conclusión. El capítulo 2 es el capítulo más grande sobre el tema de la libertad. Y no en vano, por lo tanto, procede esta encíclica moral de un papa maravilloso que ha dicho que si hubiera que escoger una frase del Evangelio, él se quedaría con esta frase: la verdad os hará libres.
una gran palabra también del Evangelio que San Juan Pablo II hace suya. Veamos un poco la introducción. En la introducción el Papa explica el motivo de la encíclica. Y el motivo de esta encíclica, Veritatis Splendor, es recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que en el contexto actual corre el riesgo de ser deformada o negada. Muchas verdades, incluso a estas alturas de 2022, muchas verdades están siendo negadas en el mundo. Entonces también ve el peligro que viene de tendencias influenciadas por corrientes de pensamientos modernistas que terminan por erradicar la libertad, que tanto hablan de la libertad hoy por hoy, pero lo que se trata es de quitarle la libertad al ser humano, esa libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad. Entonces, trata el mundo de disociar la libertad y la verdad. El esplendor de la verdad es: no hay verdad sin libertad, no hay libertad sin verdad, ¿verdad? No hay libertad fuera de la verdad, decía San Juan Pablo II. Entonces, de ahí se siguen varios errores que existen ya en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra generación. Se niega, en primer lugar, la doctrina sobre la ley natural. Dice la modernidad que no hay ninguna ley en la conciencia del hombre. Y recordemos que la ley natural es la ley inscrita por Dios en el corazón del hombre. También por eso se rechazan ciertas enseñanzas morales de la Iglesia. Yo dijera que muchas, no solamente ciertas enseñanzas, sino muchas enseñanzas morales de la Iglesia se quieren rechazar. No se admite hoy por hoy que el magisterio de la Iglesia pueda intervenir en materia moral con instrucciones vinculantes, o sea que la sociedad rechaza que la Iglesia quiera dar normas de comportamiento porque lo consideran arbitrario, ¿verdad? Porque recordemos que también la teología moral es una ciencia normativa que te dice lo que tenés que hacer para ser feliz, lo que tenés que hacer para alcanzar la salvación. O sea, caminar hacia el hombre perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, ese magisterio en tema moral con instrucciones vinculantes es rechazada por la sociedad. También hoy por hoy se extiende la duda de que los mandamientos de la ley de Dios sean válidos en todas las circunstancias de la vida. También se pone en tela de juicio el nexo entre la fe y la moral. Quieren establecer que la fe es una cosa, pero en mi comportamiento moral no se tiene que meter nadie, ni siquiera Dios. Es una cosa aberrante. Como que si solo la fe, definiera la pertenencia a la Iglesia. Y no solo la fe define nuestra pertenencia a la Iglesia, sino nuestro comportamiento. Un cristiano o un mal llamado cristiano que vive una vida pagana definitivamente no se puede considerar como un cristiano. Mientras pues que se exige que la fe, por eso es que piden que sean incluidos en la iglesia los homosexuales y todas estas aberraciones, darle la comunión a los abortistas. Entonces ellos dicen que su fe nada tiene que ver con la moral. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿verdad? Que hay una tendencia fuerte a separar la fe y la moral, porque solo la fe no es signo de pertenencia a la iglesia, porque también quieren dejar estas cuestiones sobre la conducta humana a juicio de la conciencia individual. Que esto quiere decir que cada quien puede hacer lo que se le antoje
por muy aberrante que sea, y seguir siendo cristiano, ¿verdad? Y seguir perteneciendo a la iglesia. Gravísimo error. ¿Qué es lo que están denunciando los papas a partir de San Juan Pablo II, incluso Papa Benedicto, Papa Francisco? La dictadura del relativismo, un secularismo galopante que quiere sacar a Dios de la vida de las personas, y la influencia de la ideología atea en la fe cristiana, y esta dictadura del relativismo que también se quiere imponer. El relativismo quiere decir que no solo el camino de la iglesia es el camino de la salvación. Nosotros sabemos que el camino de la salvación debe pasar ordinariamente por la iglesia. Y el relativismo dice que no, es válido cualquier religión, cualquier ocultismo, cualquier ideología es válido, dicen, para alcanzar la salvación, dicen los modernistas, y es gravísimo el error. Bien, una moral alentadora propone el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor. Entonces, antes de examinar detalladamente todas estas cuestiones controversiales, todas estas cosas controvertidas, contrarias a la verdad de la Iglesia, el Papa San Juan Pablo II en la introducción nos remite a los fundamentos bíblicos y doctrinales de la moral en una penetrante meditación sobre el diálogo que tiene Jesús con el joven rico del Evangelio de San Mateo en el capítulo 19. Esa parábola del joven rico es la clave de estudio entonces del Papa San Juan Pablo II al hacernos referencia a los fundamentos bíblicos que tiene la moral cristiana. El capítulo primero de la encíclica Veritatis Splendor se ocupa casualmente de analizar teológicamente ese diálogo que se dio pues entre Jesús y el joven rico. Y también este capítulo primero se va a ocupar de la pregunta que he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna, la gran pregunta que le hace el joven a Jesucristo. Y subraya el Papa que no se refiere tanto a las reglas que hay que observar en su meditación sobre las leyes. Cumple los mandamientos, le dice Jesucristo, pero la referencia no está en primer lugar a las reglas que hay que observar, a las leyes que hay que cumplir, sino cuanto a la aspiración central que debe tener toda decisión y de toda acción humana para alcanzar la vida eterna. La pregunta es un eco de la llamada de Dios. Dios bien absoluto, Dios que nos atrae hacia sí mismo, y de esta perspectiva se debe partir para renovar la teología moral, como quiso el Concilio Vaticano II, que dice que de manera que su exposición, la teología moral, la exposición de la teología moral ponga de relieve la altísima vocación de los fieles, esa vocación que todos nosotros los fieles hemos recibido de Cristo, esa altísima vocación a la santidad, el llamado a la santidad que hace el Concilio Vaticano II, y que el Papa el Papa Francisco hace también eco de esta misma llamada que hace el Concilio Vaticano II, de esta misma llamada que hace el Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto en su encíclica hermosa Gaudete Exsultate, que es un llamado a la santidad a la cual nos llama a todos el Señor, nos llama a todos. Sin embargo, haciendo referencia, antes de continuar,
con la exigencia de este amor, de esta entrega, de esta llamada que nos hace Jesucristo a la santidad, haciendo una breve reseña de la realidad en que se está viviendo la moral cristiana en la sociedad y el modernismo que ha querido imponer, fíjense ustedes, una teología moral que va totalmente en contra de la misma moral cristiana, promoviendo el secularismo, el cambio de la vida, moral, digamos, de la persona. Tenemos una prueba increíble que tenemos incluso hoy por hoy latente el peligro de un cisma con el sínodo o el camino sinodal que tiene la iglesia en Alemania. Fíjense de los graves errores que está promoviendo ese camino sinodal alemán. Cambiar la antropología humana cristiana. Recuerden que la antropología es el estudio del hombre a la luz de Cristo y a la luz de la revelación. Esa antropología cristiana se pretende cambiar la moral sexual, darle cabida dentro de la fe al homosexualismo, la ideología de género, que es una ideología del naturalismo. Recuerden todas estas palabras que son interesantes. El modernismo, el naturalismo, son ideologías ateas que quieren imponerse a la fe cristiana. Porque, por ejemplo, la ideología de género promueven el respeto a la naturaleza, la defensa de los animales, pero promueven el crimen del aborto, eso, por ejemplo, ¿no? También un exacerbado significado de la libertad cristiana está promoviendo ese sínodo, separándolo de la fe, como hablábamos anteriormente. Están pidiendo la ordenación sacerdotal de las mujeres. También hay un fuerte clamor en Alemania sobre la eliminación del celibato sacerdotal. Y ellos te lo ponen que esa eliminación del celibato es como un remedio a los abusos sexuales, que es totalmente contradictorio. Que se bendigan a las uniones o a las parejas homosexuales, que ya Roma condenó esas bendiciones, porque son actos sacrílegos y diabólicos, actos de soberbia y de una profunda inmoralidad. Y también dentro de estas bendiciones de los homosexuales, que tengan acceso las parejas homosexuales a los sacramentos. Es toda una desviación increíble. Fíjense que, por ejemplo, el obispo de Limburgo en Alemania, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, pidió en marzo del 2021 que se cambien las doctrinas de la iglesia sobre el homosexualismo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que se anule el celibato, que se promueva la ordenación de las mujeres. También en otra entrevista este mismo obispo decía que hay que promover el polémico camino sinodal, que él lo está promoviendo. Dice que entre otras cosas que hay que cambiar son las relaciones sexuales de parejas del mismo sexo, y que esas relaciones sexuales de parejas del mismo sexo, dice que también, si se realizan en fidelidad y responsabilidad, es una aberración increíble de este concepto, porque fidelidad nunca puede haber entre homosexuales, responsabilidad nunca puede haber, porque lo que se promueve con el lobby gay es la depravación sexual, etcétera, ¿verdad? También decía que quieren que se promueva, repito, la bendición de las parejas del mismo sexo,
y que se cambie, dice el catecismo, respecto a la homosexualidad. Recordemos que el catecismo dice que el homosexualismo es una aberración y un pecado gravísimo, ¿verdad? Entre todos los males que dañan al hombre. Entre las últimas polémicas que quieren promover también tienen que ver con la enseñanza moral católica, ¿verdad? Porque ha sido la autorización de la arquidiócesis de Friburgo, también en Alemania, para que una mujer transexual que se identifica como hombre imparta la clase de religión a los niños de una escuela. ¿Se imaginan ustedes qué aberraciones podrá decir esa mujer o ese hombre vestido de mujer? Porque una mujer transexual, no se sabe si es hombre o si es mujer, pero que pienso que se trata aquí que es una mujer que se cree hombre. Es una deformación increíble que el Papa, pues, en su encíclica Veritatis Splendor, pues, está haciendo de una manera profética, pues, esta denuncia, ¿verdad? También el Papa San Juan Pablo II, así entonces, de esta manera presenta el fundamento de la moral cristiana, decíamos, con la parábola de Jesús, el diálogo de Jesús y el joven rico, y desde un horizonte amplio y atractivo. Ese capítulo 1 también está desarrollado con una exposición que oxigena la libertad lejos de todo legalismo, de todo rigorismo, que es una de las acusaciones que hace el modernismo y el naturalismo a la fe cristiana, que es una imposición. Y nunca la Iglesia lo hace como una imposición, es un mandato de la ley de Dios que debemos de cumplirlo por nuestro bien, porque todas esas son visiones estrechas y casuísticas que contradicen pues la verdad del sentido que tiene la moral como una ciencia normativa, ¿verdad? Con los mandamientos de la ley de Dios, las normas, los mandatos. Entonces, al hilo de este pasaje evangélico del joven rico, el Papa quiere mostrar que la vida moral es el verdadero crecimiento del hombre en su propia libertad, en su gran libertad, sin perder la verdad, por supuesto. En este mismo capítulo, primero, Papa señala la exigencia del amor. Dice el Papa que la vida moral se presenta como la respuesta de vida del hombre a las iniciativas gratuitas que el amor de Dios multiplica en favor de todos los hombres, dice el Papa en su encíclica. Y la respuesta que nosotros le damos a todas esas iniciativas divinas también son una respuesta de amor de nosotros para con Dios. Entonces, por eso, reconocer al Señor como Dios es el núcleo fundamental, es el corazón de la ley, del que deriva y al que se orientan todos los preceptos en particular. Cada uno de los mandamientos de la ley de Dios pues están ligados a la respuesta, a la ley del amor, digámoslo así, porque es el nuevo mandamiento del amor que Cristo nos dejó en el Evangelio, ¿verdad? Ok, también debemos de tener en cuenta que los preceptos del Decálogo, los 10 mandamientos, constituyen la primera etapa necesaria del camino hacia la libertad. Dice el Papa que los 10 mandamientos no son imposiciones externas a la persona, porque Jesús lleva a cumplimiento los mandamientos de Dios. Fue el primero obediente a las disposiciones de Dios, a la voluntad de Dios. Jesucristo da pleno cumplimiento a los mandamientos de Dios. ¿De qué manera? Interiorizando y radicalizando sus exigencias. El amor al prójimo brota de un corazón que ama. Nadie tiene mayor amor
a sus amigos que el que da la vida, decía el mismo Jesús. Entonces, el amor al prójimo brota de un corazón que ama y que precisamente porque ama está dispuesto a vivir las mayores exigencias de la entrega y de la obediencia, que fue Cristo el obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice San Pablo. Entonces tampoco los 10 mandamientos, la ley de Dios, tampoco son el término de la vida moral. Ahí no termina la vida moral. Los mandamientos no deben de ser entendidos como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino que los mandamientos tenemos que entenderlos como una senda abierta para un camino moral, para un camino espiritual de perfección, cuyo impulso interior es el amor. Nos tiene que mover entonces el amor. A mí se me recuerda, por ejemplo, los mandamientos de la Iglesia de Dios. Los 5 mandamientos de la Iglesia. Oír misa todos los domingos, fiesta de guardar. Comulgar al menos una vez al año. Confesarse al menos una vez al año. Entonces esos mandamientos, reflexionándolos, no deben de ser entendidos como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, porque la Iglesia en este sentido nos quiere decir por lo menos confesate una vez al año, por lo menos hacerlo. Es el mínimo que te propone la Iglesia, pero también tenemos que estar abiertos, porque los mandamientos son una senda abierta para un camino moral y espiritual de perfección, dice el Papa San Juan Pablo II. También en este primer capítulo señala el Papa que Jesús indica el itinerario que comienza con el respeto de los mandamientos en primer lugar. Porque cuando el joven le pregunta, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Lo primero, dice Jesucristo, el respeto a los mandamientos. Cumple los mandamientos. También en sus palabras posteriores a esta propuesta le dice Jesucristo al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Ese es el camino de perfección. O sea que no es solamente el cumplimiento de los mandamientos, es la base en primer lugar. Ahí comienza el camino, ¿verdad? Esa senda de caminar por la libertad y por la santidad, porque es un impulso moral y espiritual. Los mandamientos, cumplirlos, no hacer el mal, significa eso, ¿verdad? Cumplir los mandamientos es no hagas el mal. Si quieres ser perfecto, no hagas el mal. Como quien dice, cumple los mandamientos. Y después, en la perfección, pues sígueme, ven y sígueme, ¿verdad? Vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Entonces, por lo tanto, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana. No solamente entonces cumplir los mandamientos, es cumplir los mandamientos y seguir a Cristo, ¿verdad? En el camino de perfección, por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque en este seguimiento de Cristo está el fundamento y el origen, pues, de la vida moral, del buen comportamiento, digámoslo así. Y esta configuración con Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas, sino que seguir a Cristo, configurarse con Cristo, es fruto de la gracia de Dios. Recuerden que en moral hemos estudiado que el hombre pone de su parte las virtudes cardinales, y con las virtudes teologales se perfeccionan todas las virtudes humanas. Esto significa pues que con la gracia de Dios es que nosotros podemos caminar hacia la perfección, hacia la salvación eterna, hacia la santidad, como dice Papa Francisco en su encíclica que señalábamos anteriormente, Gaudete ex exsultate, ¿verdad? Bien, entonces, este juego de la llamada de Dios y de la respuesta del hombre se manifiesta en esa dinámica
particular del crecimiento de la libertad hacia la madurez humana, hacia el camino de perfección. Vamos caminando en la perfección para ser semejantes a Cristo, el hombre perfecto. Por eso es que a mí me apasiona mucho la antropología, porque quiero que ustedes descubran también ese gran misterio del hombre, que solamente Cristo es el que nos lo revela. Bien, eso es más o menos el contenido del capítulo primero. Recordemos que estamos haciendo un estudio de la encíclica, una encíclica grande que para estudiarla párrafo por párrafo, pues nos vamos a llevar un semestre si ustedes quieren. Más bien yo lo que quiero hacer ahorita es invitarlos a que se apasionen por esta encíclica del esplendor de la verdad, porque el Papa da unas normas morales para todos, y que si nosotros nos animamos a leerla, yo creo que vamos a obtener mucha riqueza para nuestro crecimiento humano y espiritual. Bien, la libertad reclama la verdad es otra palabra del Papa que él quiere hacer mucho hincapié. La verdad te hará libre, y no hay libertad fuera de la verdad. La libertad, por lo tanto, reclama la verdad, que ese es otro gran problema que tenemos del modernismo y del naturalismo, estas ideologías ateas que nos quieren imponer hoy por hoy. Entonces, la libertad reclama la verdad. No es posible tener fe y vivir una vida homosexual aberrante, tener fe y ser abortista, ser homosexual y recibir los sacramentos en pecado mortal. Fíjense ustedes que es triste, pues, la realidad de todas estas ideologías ateas, estas ideologías extrañas a nuestra cultura cristiana que nos quieren imponer, ¿verdad? Es totalmente lo contrario. Y para esto, el Papa San Juan Pablo II dedica el segundo capítulo de su encíclica. Les repito, es el capítulo más grande, donde trata diversos temas. Trata el tema de la libertad en la verdad, la justa autonomía del hombre, hablando de la libertad del hombre. Otro tema es por encima de la diversidad de culturas, y otro tema es al servicio de la conciencia, que debe estar la verdad, la conciencia y la verdad. La opción fundamental de este segundo capítulo es la opción moral, ¿verdad? Que depende de los valores cristianos y la buena intención, que no basta, dice el Papa, ¿verdad? Como último apartado del segundo capítulo. Como ven, entonces es un capítulo largo que queremos, pues, profundizarlo. Bien, avancemos. La libertad, entonces, reclama la verdad. Este segundo capítulo examina algunas corrientes recientes de la teología moral en relación a la situación contemporánea, o sea, en referencia a los que estamos viviendo, todos los valores, los antivalores que nos quieren imponer, que nos quieren cambiar la escala de valores, ¿verdad? Que ahora todo lo malo es bueno y todo lo bueno es malo, se premia a los malos, se castiga a los buenos, es toda una inversión de todos los valores, ¿verdad? Entonces el Papa quiere hacer una revisión de todas estas corrientes de la teología moral que están en relación con esta realidad que estamos viviendo. Y el Papa, con toda su generosidad, empieza reconociendo lo válido que tiene al respecto nuestra cultura actual, ¿verdad? El desarrollo tecnológico, científico, son grandes valores que el Papa los reconoce. También la modernidad, nuestro tiempo contemporáneo, tiene un gran sentido, un profundo sentido de la dignidad de la persona y de su unicidad, así como el respeto debido al camino de la conciencia,
Es ciertamente una adquisición positiva, dice el Papa, de la cultura moderna, la valoración de la conciencia, el respeto a la conciencia, la unicidad de la persona, la dignidad de la persona. Son elementos que se han promovido, pues de alguna manera lo señala el Papa. Yo no veo dónde estarán, pues, pero pienso que al comienzo de la modernidad pues se dieron todos esos grandes valores, pero que ahorita están destruidos. Entonces, por estas conquistas que ha logrado el modernismo, eh, todas estas conquistas eh, quedan en algunas corrientes del pensamiento de hoy, quedan desvirtuadas y muchas quedan desviadas, ¿verdad? Hay muchas desviaciones contra estos grandes valores de la cultura moderna. El valor de la conciencia, el valor de la misma dignidad de la persona, el valor de la misma libertad, han quedado entonces con estas corrientes de pensamiento desvirtuadas y desviadas también. ¿Por qué? Porque se ha llegado a exaltar la libertad hasta el extremo de considerarla como un absoluto, que sería la fuente de los valores. Veo un gravísimo error creer entonces que la libertad es un bien absoluto del hombre y que por la libertad tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la libertad es la que te da el valor a lo que tú crees. La libertad llega a tal extremo que es considerada como un absoluto, y el absoluto solo Dios. La libertad tiene su límite. Mi libertad termina cuando empieza la libertad de mi prójimo. Y tantos conceptos que los hemos aprendido incluso en la cultura nuestra. Entonces dice el Papa que la libertad no es un absoluto, porque la libertad no es fuente de valores. O sea que los valores se producen por la libertad. Es falso, ¿verdad? Se ha atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio moral, hasta llegar a una concepción radicalmente subjetiva del juicio moral. Miren qué interesante lo que dice el Papa entonces. Dice el Papa que también en esta libertad la conciencia se ha, ¿cómo decirle? La conciencia de cada uno se ha abrogado las prerrogativas, o sea, se han apoderado de una prerrogativa que no tiene la conciencia, de que la conciencia es la instancia suprema del juicio moral, y esto es falso. La moralidad te viene de Dios. Dios te ha dado los valores del bien y del mal. Y solo Dios es el dueño del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no la conciencia. ¿Por qué razón? Porque dice la modernidad que la conciencia es la única que te puede emitir un juicio, y casi siempre los juicios de las cosas malas son valorados como buenas. ¿Por qué? Un ejemplo es que te dice la cultura actual: no es un asesinato, es interrupción del embarazo. Ahí te están quitando el valor real que tiene el crimen del aborto. ¿Por qué? Porque la conciencia se atribuye una prerrogativa que no tiene para que ella emita un juicio. El juicio de valor lo emite solamente la voz de Dios que está en tu conciencia. Y por esa razón hacen subjetivo el juicio moral. ¿Qué quiere decir esto? El Papa quiere decir que nosotros decimos que lo que yo hago está bueno, te guste o no te guste a ti, que le guste o no le guste al otro. Yo tengo derecho sobre mi propio cuerpo, yo puedo matar, no dicen matar, yo puedo interrumpir el embarazo que está en mi cuerpo, y yo tengo derecho. Entonces yo emito un juicio de valor sobre
esa interrupción del embarazo y digo, no, no es malo. ¿Ve? Entonces ahí se está trastocando la verdadera realidad de una ley que fue puesta por Dios en la conciencia del hombre. Entonces, todos estos errores están estrechamente relacionados con la crisis en torno a la verdad. Porque la interrupción del embarazo es mi verdad, aunque tu verdad sea otra, para mí esta es mi verdad y yo estoy en lo correcto, te dice, porque mi conciencia me dice que no estoy haciendo mal. Entonces, es una gran crisis todos estos errores sobre la verdad. Y esa crisis lleva a una ética individualista para la cual cada uno se encuentra ante su propia verdad y por lo tanto todo lo que yo haga es mi verdad y por lo tanto no es malo, según las conciencias subjetivas de cada una de las personas. Y entonces quiere decir esto que en esta ética individualista, cada uno tiene la verdad en su poder, aunque su verdad sea diversa de la verdad de los demás. Esta es mi verdad y por eso yo la sostengo, el crimen del aborto, ¿verdad? Ahora bien, esta crisis explica la paradoja de que nuestro tiempo, en que tanto se ha exaltado la libertad, sea a la vez nuestra época, la época de los determinismos de toda clase. En efecto, a menudo se pone en duda la libertad, exagerando los condicionamientos históricos, sociales, psicológicos, biológicos. Miren ustedes qué barbaridad, qué torpeza. Se los explico. Se pone en duda la libertad, según estas ideologías modernas, cuando, por ejemplo, tus condicionamientos biológicos te exigen que seas hombre. Tú naciste con un cuerpo de hombre, pero en tu libertad tú no quieres ser hombre, tú quieres ser mujer. O en los peor de los casos también, hay hombres, ya están en la noticia, que se consideran gatos, que se consideran tigres, que se consideran animales, y actúan como animales, incluso beben su leche como los gatos, con la lengua se agachan, viven arrastrados en el suelo, porque esa es su manera de ver su verdad. Entonces, cuando la sociedad les quiere imponer estos condicionamientos históricos, sociales, psicológicos y biológicos, ellos van en contra de toda norma. ¿Por qué razón? Porque la posmodernidad es la rebelión contra toda autoridad, contra toda verdad. Quiere reinar la mentira, la oscuridad, el mal, la fuerza, el egoísmo, el libertinaje. Quiere dominar toda la vida de la persona. Por lo tanto, ellos dicen que este modernismo dice que la libertad es falsa porque está condicionada por fenómenos históricos. La cultura humana es antigua. Siempre se ha sabido que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero dice que ese condicionamiento histórico de que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer es falso. Te discuten, pues, y te dicen que no, que eso es falso, porque hay un sinfín de géneros humanos. Hay hombre, mujer, hombre, animal, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, animal, mujer, tantos condicionamientos biológicos en el caso de lo sexual. En el caso de lo social es la cultura, ¿verdad? La cultura tradicional del respeto a la familia, del respeto al hombre, del respeto a la mujer, del respeto a los niños. Fíjense que el respeto a los niños se está perdiendo porque es un condicionamiento social.
Ahora, en algunos países de Europa ya se ha aprobado una ley que es legal tener pedofilia, o sea, tener sexo con niños. ¿Por qué? Porque te dicen que el condicionamiento social de que no hay que tocar a los niños, dicen ellos que es un error. Y el tema psicológico también, pues porque está cayendo en la aberración de la enfermedad mental nuestra sociedad, definitivamente, y es una de las principales temas de la destrucción que estamos ocasionando todos. Los seres humanos, la destrucción del hombre va por allí, definitivamente. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, pues está el problema que el Papa está iluminando en su encíclica, El esplendor de la verdad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.